Gracias, buenas tardes a todos, gracias por estar aquí y por supuesto a la organización de este evento, a mis queridos amigos y queridos todos por permitirme estar frente a ustedes y poder dar mi opinión en este tema interesantísimo. Bueno, vamos a hablar un poco de la actualización de los esquemas de los esquemas de vacunación en pacientes VIH. Me tocó a mí hablar de este tema, yo lo apagué, perfecto, pero bueno, vamos a ir avanzando. Y declaro no tener conflictos de interés de ninguna forma, pero a mí me gusta siempre nombrar que mi único interés es educar e informar en VIH los 365 días al año y para eso estamos hoy aquí. Esta es la agenda que vamos a nombrar: por qué vacunar en personas con VIH y por qué no se vacunan, la epidemiología y patologías prevenibles mediante la vacunación, las consideraciones generales de las vacunas, particularidades en pacientes VIH, recomendaciones generales, monitorización, guías, brechas y conclusiones. Se ve largo, pero realmente es un tema interesante y creo que lo vamos a tratar de desarrollar en el tiempo que me corresponde. ¿Por qué vacunar a personas VIH? Es una información que ya posiblemente sabemos y lo vamos a refrescar. Bueno, debido a la inmunosupresión que presentan, hay una mayor incidencia y una mayor severidad de ciertas infecciones que pueden prevenirse a través de las vacunas. Ejemplo, hay afectación de la inmunidad celular y la inmunidad humoral, y en algunos conceptos hay interrogantes que dicen, bueno, todas las personas con VIH son inmunosuprimidas. Por supuesto no podemos comparar con la población general, pero hay contextos y características que de alguna manera esos pacientes con VIH, algunos son más inmunodeprimidos y otros relativamente no tanto en el contexto de conteo CD4, carga viral, comorbilidades, etc. Hay mayor riesgo de progresión en caso de infección crónica de ciertas patologías prevenibles, sí. Virus hepatitis B, hay mayor cronificación, hay mayor riesgo de progresión de insuficiencia hepática, de cirrosis hepática, y eso hace que en VIH tengamos que tener frecuente y atención a esta vacunación. Y el VPH, porque el VIH potencia las vías oncogénicas del VPH y produce mayor cuadros, y ya lo vamos a ver más adelante. Otro concepto que posiblemente, ¿por qué vacunar? Bueno, porque hay mayor riesgo de infecciones, hay mayor riesgo de ciertas infecciones y progresión de ellas. Ejemplo, progresión por frecuentar en entornos sanitarios, SARS-CoV-2, gripe, por vías de transmisión compartida, VPH, virus hepatitis A, virus hepatitis B, prácticas de riesgo, meningococo, virus hepatitis B, y porque hay mayor prevalencia de factores de riesgo en algunos conceptos con las comorbilidades asociadas. Ya se ha hablado mucho del tabaquismo, enfermedad pulmonar broncoobstructiva crónica, como en los pacientes no VIH, y síndrome metabólico, enfermedades cardiovasculares, etcétera. Y en muchas de las vacunas ya les tocará, porque como muy bien hemos visto en el tiempo, nuestros pacientes con VIH van envejeciendo y por supuesto ellos también van a recibir vacunas. Y vamos a empezar a hablar de patologías cada una concretas, como para refrescar. Bueno, este es un estudio viejo, pero vamos a decir que traen la importancia de que hay un exceso de mortalidad debido a neumonías por influenza en las personas que viven con VIH en épocas de sesión de influenza, y que pudieran complicarse cada vez más. Fíjense aquí como cuando ustedes ven los gráficos, las personas con VIH mayores de 13 años se complican y pueden producir más, y es una enfermedad que, teniendo la vacuna, pues debemos de prevenirla. Otra más adelante es, como muy bien la doctora habló, pues el VPH. Esto es un metaanálisis donde de alguna forma, fíjense qué interesante, describieron que cada vez los pacientes con VIH tienen más riesgo de oncogenicidad, y sobre todo los hombres que hacen sexo con hombres a medida que avanza la edad. Igualmente los heterosexuales, igualmente las mujeres que tienen lesiones precancerígenas o cancerígenas en la parte vulvar o en la parte ginecológica, son pacientes en riesgo importante de producir cáncer y de producir problemas de este tipo, y debemos de vacunarlos. ¿Cuáles son las otras? Enfermedad meningocócica. Esto es un ejemplo de un estudio en los pacientes con VIH que se hizo una revisión en los 8 años en Estados Unidos, y se determinó que estos pacientes posiblemente tienen un riesgo significativo de adquirir la infección. Y fíjese este brote que se produjo en la Florida en el 2022, que de alguna manera hubo un brote importante de casi 4.000 casos en el área de la Florida, y el Estado de Salud de la Florida determinó que la población de mayor riesgo, ¿quiénes eran? Bueno, los hombres que hacen sexo con hombres, la población LGBTQ+, los pacientes con VIH, etcétera, los pacientes con otras inmunosupresiones, o los pacientes que de alguna manera tenían otro problema oncogénico o de complemento. Entonces, son un poco para traer de que son patologías que se asocian y que tenemos vacunas y que debemos prevenirlas.
Otro problema, hepatitis A. Esto fue un reporte de la Unión Europea, donde 17 países hubo un brote importante en esta época, en el 2017, del 2016 al 17, aproximadamente 4.000 casos en 17 países de la Unión Europea, donde se determinó dos cositas muy sencillas. Casi el 90% eran hombres que hacían sexo con hombres y casi el 90% no tenía vacuna. O sea, es una población que sigue estando en riesgo y si está con conductas de riesgo, pues por supuesto se puede infectar. Y ellos determinaron que de alguna manera había que hacer, incentivar la vacunación en estas personas, que teníamos que aparte acompañarlos de educación médica, de educación continua para evitar el riesgo y que pudieran asistir para que pudieran estar protegidos, porque estos brotes pasan en cualquier momento histórico de los pacientes de la vida y bueno, así como hay brotes de sarampión, hay brotes de hepatitis A, hay brotes de monkeypox, etcétera, tenemos que tener nuestra población preparada para evitar esos problemas. Y otro, sarampión. Esto fue un reporte de la Organización Mundial de la Salud en el 2019, donde se reportó el 300% de aumento en relación al 2018. Hubo un reporte de casi 140.000 casos en relación a los 28.000 del 2018 y eran la mayoría pacientes con antecedentes de relaciones sexuales, de riesgo, inmunodeprimidos, VIH. Y entonces era como decir, bueno, en cualquier momento salen brotes, en cualquier momento tenemos que tener la población vacunada y nuestro contexto de VIH más aún. Y estos son importantes, que creo que ya la doctora lo comentó, los efectos colaterales cuando hacemos una estrategia y vienen otras. Ya hay estudios y posiblemente más adelante podemos tener un poco más de información sobre la vacuna meningocócica que pudiera prevenir o producir una prevención de la gonorrea debido al aumento de la resistencia bacteriana, debido al uso mal del antibiótico en la atención primaria de la salud. A veces la gonorrea es un problema de salud pública que cada vez está teniendo más efectos y este estudio de alguna manera disminuyó la incidencia en ese grupo poblacional de 16 a 23 años y se vio que de alguna manera esta vacuna meningocócica del serotipo B podía prevenir de alguna forma la gonorrea a través de la meniceria y puede ser una estrategia que posiblemente más adelante vamos a tener un poco más de respuesta y vamos a ver. Entonces, las consideraciones generales son muy simples. Recordar indicaciones y pautas de vacunación. Bueno, si son pacientes en terapia antirretroviral con carga viral detectable, que están bien, pues con 500 de CD4, pues no hay ningún problema. Esa es la utopía, ese es el deber ser. Pero como muy bien sabemos, cada vez nos llegan los pacientes en etapa SIDA, cada vez hacemos diagnóstico más tardío, cada vez no llegan como quisiéramos y entonces vienen esos pacientes con menos CD4, menos de 200 o menos de 14 porcentual, que pudiera tener y que tienen, por supuesto, un compromiso humoral y celular y está contraindicada un grupo de vacunas que son las vacunas vivas atenuadas. Son conceptos claros que posiblemente para los médicos que están en formación, que tenemos varios aquí, tienen que retomar y tienen que fortalecer. Si no hay TAR previo y es un paciente que posiblemente está entre 200, 350, que es posiblemente donde lo agarramos en algunos casos, se puede posponer la vacunación de TARS con carga viral indetectable y si es posible a esperar cierta recuperación inmunológica para iniciar o para indicar las vacunas inmunoprevenibles. Si la inmunogenicidad de las vacunas puede verse reducida, por supuesto, si son pacientes en estadio SIDA, que si son pacientes con cargas virales indetectables y si son pacientes con CD4 bajo y tenemos que estar pendientes de eso. Y en general las vacunas son bien toleradas y no hay ningún tipo de problema, pero uno dice aquí, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cuándo vamos a vacunar? ¿Podemos vacunar ya? ¿Podemos esperar un poco? ¿Podemos lo antes posible? Bueno, hay dos estrategias que a veces yo digo que eso va a depender de cada país, de las pautas, de la experticia, de la disponibilidad, de lo que tengan, de cómo llega el paciente, de tantos factores que de alguna manera en nuestros países son tan diferentes, pero que tenemos las mismas debilidades que podemos decidir hacia qué hacer. Si vamos a esperar un poco, yo diría, bueno, mejorar la situación inmunológica es el deber ser. Son pacientes que tienen que tener CD4 más altos, que tienen que estar indetectables para que haya una probabilidad, una mayor inmunogenicidad y esa respuesta vacunal sea mejor. ¿Ok? Y a la vez también podemos evitar la superposición de efectos adversos porque, bueno, son pacientes nuevos que inician terapia antirretroviral, que tienen profilaxis primaria, que vienen infecciones oportunistas, que le agrega otros medicamentos, que el doctor Antón Posnia le pone las estatinas y el otro le pone el hipoglicemiante. Entonces, al final, el paciente de tantas cosas, si tú vas programando, posiblemente puedes mejorar a la calidad de vida y son pacientes polimedicados, sobre todo los de edad adulta.
Y otros que lo pueden decir, bueno, lo antes posible, vamos a colocarle las inmunoprevenibles. ¿Por qué? Porque evitamos que haga la infección, por supuesto, se nos puede complicar. Y también en nuestros contextos evitamos las oportunidades perdidas. Ustedes muy bien saben que llegan pacientes a la atención y después no lo volvemos a ver dentro de 1, 2, 3 años. Cuando ellos se sienten bien, toman terapia antirretroviral, están retirando por la farmacia, esa desconexión a veces que tenemos entre la farmacia y la parte clínica se nos escapa y posiblemente reciben la primera dosis pero no la segunda, o no reciben el refuerzo, o se pierden en el tiempo porque consideran que no es importante, y esas son las oportunidades perdidas que a veces debemos aprovechar cuando vacunamos lo antes posible. Y bueno, tenemos la opción de revacunar si en estos casos pudiéramos hacerlo. Ahora, conceptos importantes básicos, recordar, vacunas vivas atenuadas no se recomienda en VIH, y menos si son CD4 bajos con cargas virales múltiples y el porcentual de menos de 14%, las inactivadas por supuesto que sí, y las conjugadas como la Haemophilus influenza, el neumococo, la 7, la 10, la 13 también se pueden colocar y tienen su indicación específica. Ahora, hay conceptos que de alguna forma tenemos que aclarar y tenemos que tener como una duda. Bueno, la eficacia vacunal versus la inmunogenicidad. Recordar que siempre hay estudios de inmunogenicidad puente que inicialmente se hacen en una población general robusta, buenas defensas y todo, pero cuando hacen los estudios puentes a la población de riesgo, HIV, cáncer, etcétera, pues no llegan como deben ser o no llegan a hacerse. Entonces, esos estudios, como muy bien la doctora en una de sus últimas láminas, todos los desafíos que están pendientes son respuestas que a veces no tenemos. Si es una vacuna terapéutica, a veces preventiva, la mayoría son preventivas, posiblemente algunos estudios en VPH sobre indicación terapéutica, sobre todo las vacunas de ADN, DNA, que pudieran tener un efecto que todavía no hay nada claro en algunos estudios que van en avance. Las indicaciones, las edades, la recomendación, si es financiado o no, depende del esquema de vacunación. La doctora muy bien dijo, y como a veces sabemos, bueno, la mayoría están en el sistema privado, o sea, casi nadie en algunos países de nuestra región se va a vacunar porque no tienen los recursos para hacerlo, porque el sistema público no tiene las herramientas o no tiene la suficiente fuerza para llegar a todos lados y menos a los pacientes con VIH. Efecto transitorio de la vacunación según el CD4 y los intervalos que tenemos que tener importantes. Y esto es un estudio que de alguna manera también es antiguo, pero se determina que el efecto de la vacunación contra la influenza no tuvo ningún riesgo significativo de problemas en el contexto de VIH, no alteró ni CD4, no alteró su carga viral. Podemos determinar que en algún momento puede haber unas elevaciones transitorias por una activación inmune y que ese paciente puede en algún momento tener cargas virales que se puedan replicar, sí, pero eso no va a repercutir en su evolución clínica y eso va a ser algo transitorio. Entonces es importante. Monitorización y duración. Bueno, ahí también podemos monitorizar. En algunas, el costo efectivo es costo efectivo medir el estado vacunal, porque eso nos va a demostrar y va a determinar qué vamos a hacer más adelante, por ejemplo, en hepatitis A o en hepatitis B. Y el antecedente de medir los títulos anticuerpos por vacunación para ver si estos pacientes, como ya tenemos la experiencia y dependiendo del contexto, aunque no tengamos toda la información, pueden estar respondedores o no. Ejemplo, virus hepatitis B a las 4 semanas, en función de los títulos revacunar. Si no tiene títulos, pues entonces mejorar el sistema inmune, mejorar el tratamiento, que suban esos CD4 y que de alguna manera entonces vamos a colocar la vacunación. En la triple viral, medir la IgG en rubiola en mujeres en edad fértil y la IgG de la parotiditis en hombres que tengan deseo gestacional, y el virus de varicela zóster siempre es importante medir la IgG y si no está protegido y el paciente tiene más de 200, vacunar. Recordar que la duración de la seroprotección es menor que en los no inmunocomprometidos y eso ya lo tenemos más que claro. Esto es un estudio que de alguna manera se ve que estamos en la línea directa de que las vacunaciones en los adultos en los últimos 7 años, este es del 2010 al 2017, ha sido en VIH, ha sido muy débil o se ha mantenido. Quisiéramos que esas curvas estuvieran cada vez más hacia arriba a nivel de influenza, de tétano, el neumococo, el herpes, etcétera. Pero sí es verdad que hay éxito y muchos avances en el estudio de la vacunación infantil, pero como muy bien ayer dijo Ernesto, en la parte de adulto nosotros estamos todavía en pañales y en muchos países ni lo perciben, ni tienen la noción de que es algo tan importante y en esta población más aún. Esto se los traigo como de alguna manera iniciativa general. Esta es una
preprinter del manual API de 2023 con el permiso del actual presidente y de la antigua presidenta, la otra Thorman, me facilitaron la pauta para que de alguna manera, bueno, esta es la información del estado vacunal en general, pero es para que tengamos presente que está en proceso y que siempre tratamos de hacer recomendaciones y actualizaciones en el contexto de las personas en general de las vacunaciones. Aquí no hay nada nuevo, pero bueno, es la actualización, pero sí también viene la vacunación en las personas con VIH y adolescentes. Y si a ver vamos, las recomendaciones casi siguen siendo las mismas, pudiéramos hablar un poco de lo último que sería la del dengue, la Dengvaxia, que dice que bueno, no se puede colocar, es una vacuna de virus vivo, está contraindicada en pacientes con bajo CD4 y todavía, como muy bien dijo la doctora, no existe evidencia ni de inmunogenicidad ni de respuesta porque todavía están los avances y los estudios en evolución. Inicialmente va a ser hacia la población general y después posiblemente a esa población más específica de VIH. Recomendaciones en COVID, bueno, hay muchas recomendaciones. En general, todas las personas con VIH deben colocarse la vacuna con COVID porque ellos tienen mayor riesgo de mortalidad, de complicación o de cualquier otro problema porque tienen mayor inmunosupresión y tienen otras comorbilidades que ayudan a que eso se potencie. Se recomienda la vacuna de la primera serie, de algunas vacunas disponibles, 2 dosis y una dosis adicional a las 4 semanas. Se recomienda si el paciente tiene bajo CD4. Y se recomienda el primer refuerzo al menos a los 4 meses o de 4 a 6 meses, depende de si es monovalente o bivalente, y la dosis anterior de los individuos a los 4 meses si hay un refuerzo anterior para poder estar tranquilos y que estos pacientes en el contexto de VIH estén protegidos. Otro tema y que nos trajo a acotación como un poquito de actualización fue el mpox. Eso ahí vino otra vez un poquito de información al respecto. Y bueno, ¿qué se debe recomendar o qué es lo que dicen las guías? Los médicos deben recomendar la vacunación de mpox, que antes se llamaba viruela de los monos, esa es la denominación de la OMS, en personas mayores de 18 años con VIH que tienen un alto riesgo o han estado expuestos en los últimos 14 días de poder contraer esta infección. Entonces, es una población que independientemente del valor CD4 o carga viral hay que vacunar. Los médicos deben utilizar ¿cuál? La Geniox, que es la única vacuna que está autorizada y que se considera segura para la administración en este contexto de VIH. Los médicos deben recomendar la vacunación a los adultos con VIH independientemente de su conteo de CD4 y de su carga viral. Y este es un poco el esquema de qué es, cómo es y qué se debe hacer. Efectos y las indicaciones son 2 inyecciones subcutáneas con 4 semanas de intervalo. A veces hay efectos adversos locales que no son importantes y hay algunas contraindicaciones si el paciente tiene alergia grave a la proteína del huevo o alguno de los otros componentes. Pero en general es una vacuna que está más estratificada hacia la población HCH porque fue el problema realmente donde se estratificó, pero fíjense que hablan sobre la mujer embarazada y realmente no tiene contraindicación. Puede utilizarse en una mujer con lactancia o que esté en edad reproductiva, ojo, pero no es el riesgo y no es la población por la que está dirigida inicialmente este brote que hubo en los años anteriores. Ahora, también hay un problema que pasa y es las condiciones externas de tener la disponibilidad de la vacuna. Uno dice, bueno, ¿por qué los pacientes VIH no se vacunan? ¿O por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, ahí hay varios factores que podemos hablar aquí toda la tarde, pero no es la idea. Pero sí hay miedos del paciente como todo, en todo proceso vacunal. Hay dudas sobre su seguridad, hay dudas sobre la sensación de la sobremedicación porque piensan que les va a afectar, no consideran que es un riesgo, unos piensan que no les va a afectar y que no se van a infectar. Y hay limitaciones logísticas porque, bueno, el traslado, que no pueden llegar, que no tienen, que viven en el interior, que viven lejos, que las vacunas están en Caracas o en Santiago y entonces vienen para Puerto Natales y no pueden venir, etcétera. O sea, es muchos problemas. Pero también, que es algo que debemos reforzar nosotros como médicos que estamos en la formación de los nuevos jóvenes médicos que vienen, hay dudas y miedo del profesional. Eso hay que tomarlo en cuenta porque hay desconocimiento de las recomendaciones actuales, porque hay dudas sobre las pautas, la indicación, la verificación o no, porque hay dudas sobre la efectividad en función de los CD4 carga viral, se lo coloco, no se lo coloco, sí o no, porque también yo podría decir, bueno, si no tenemos carga viral y CD4, ¿cómo vamos a tener la duda? Más dudas todavía porque no tenemos información en algunos países sobre este aspecto. Dudas en función de la patología previa, si fue o no, si tuvo
tuvo previamente alguna infección o no, y tener las prioridades de manejo en VIH y limitaciones logísticas que también están. Entonces hay que tener en cuenta esto, y esto fue un estudio que me gustó mucho del 2020, donde de alguna manera, fíjense, tanto en difteria, influenza y neumococo, la mayoría de los pacientes no iban porque, uno, no fueron informados al respecto, dos, no sabían de que estaban vacunando, tres, sabían pero no les dio importancia y dijeron que bueno, lo iban a delegar más adelante según cómo se sintieran. Entonces hay un poco de limitación o falta de información para que estos pacientes tengan un poco más de poderío y tengan más de poder informativo para que puedan actuar. Y otro problema que es las falsas contraindicaciones para la vacunación de los adultos. Y esto es un problema que a veces vemos porque me dijo el vecino, porque el TikTok, porque me dijo la vecina, porque un amigo se vacunó, porque me dijo aquel, y no realmente profesionales que están entrenados en el área. Y estas son que las siguientes no son contraindicaciones para recibir vacunas. Enfermedades agudas leves con o sin fiebre, tratamientos con antibióticos, exposición o convalecencia de enfermedades, convivencia con personas embarazadas e inmunosuprimidas, excepto el polio oral, por supuesto, la lactancia, tampoco es contraindicación, alergia a productos no vacunales, alergia o aplicación del PPD, historia familiar de efectos adversos. No, porque mi marido murió de COVID cuando lo inyectaron. Ajá, o sea, que tú también te vas a morir. No, o sea, son a veces ese vox populi del día a día que a veces no nos ayuda a que eso pueda ocurrir. Y las vacunas múltiples, porque bueno, piensan que si se inyectan una, dos, tres, depende del contexto, pueden repercutir. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar esa mejor cobertura vacunal? Bueno, la formación, lo que estamos haciendo aquí, profesionales sanitarios, personas conviviendo con VIH, lo que dijo muy bien Andrea esta mañana, el empoderamiento de las comunidades es importantísimo para lograr no solamente esto, sino otras estrategias, los circuitos preventivos de atención primaria, los registros adecuados de comunicación, si hay centros que tienen registros electrónicos, cuándo van a consulta, cuándo van al ingreso o cuándo tienen salud digital en algunas áreas. Eso es importante. Estas son páginas web donde tenemos información muchísima para poder empoderar y dar y posiblemente informar a los demás. El CDC, está esta que es Inmunice, que es una ONG, una asociación civil, si no más recuerdo, en Minneapolis, que trabaja en conjunto con el CDC, tiene excelente información, aparte que la tiene en todos los idiomas, y así como lo tiene en inglés, también lo tiene en español, y ustedes muy bien pueden sacarlas, cuáles son las vacunas para VIH, las necesitan, sí, no, tal vez, hable con su proveedor de salud, hable con su amigo, hable con el doctor, etcétera, y tienes información que hasta eso lo sacas en un WhatsApp y se lo mandas a los pacientes y ellos se empoderan y tienen un poco de información más precisa. ¿Okay? La página de la British Association de VIH, el ACEMAT, que también tiene su actualización. Y esto es un mensaje de alguna manera final para ir cerrando, que ¿dónde vacunar? Bueno, necesitamos definitivamente el apoyo y la alianza estratégica con las demás especialidades en este aspecto mucho más, ginecología, urología, internistas, inmunólogos, pediatras, para poder llegar un poco más a la vacunación del VIH. Por supuesto, el manejo compartido del paciente con infección por VIH entre la atención primaria y hospitalaria es un punto importantísimo y no todos nosotros vamos a poder con eso porque no hay todos los especialistas en el área, en diferentes regiones, en diferentes estados y en diferentes países. Entonces, eso tenemos que tratar de fortalecerlo. Consultas externas, perdón, me fui para adelante, servicios de medicina preventiva, clínicas de ITS, los checkpoints, este es el grupo español que tienen centros comunitarios y especialmente en la atención primaria. Las brechas están presentes, no se las voy a dar, ustedes las van a estudiar y el próximo año, cuando vuelva a dar la charla, volvemos a preguntar a ver si están importantes, porque hay brechas importantes que a veces no tenemos información y que muy bien en algunos estudios están en evolución o están en veremos, que es si realmente, por ejemplo, en la infección aguda reciente, si inicia a estar inmediatamente cuando la agarramos, porque a veces no la agarramos. En el mismo día tiene un mayor riesgo de ciertas patologías, cuánto es el momento ideal para vacunar, esperamos, no vacunamos, sí, tal, la respuesta, las características epidemiológicas, las limitaciones que pueda tener cada centro y cada médico cuando está viendo un paciente, cuándo puede durar esa respuesta, unos más, unos menos, las conjugadas son más fuertes porque dan una respuesta mayor, una inmunogenesidad mayor, pero las tenemos son las otras, aquí esta no hay, o sea, son tantas cosas que podemos manejar que algunas cosas se nos quedan en el tintero y no podemos determinar.
¿Son necesarios boosters? ¿Son no? Me llamó la atención la doctora que más bien no tanto refuerzo, sino más bien bajar dosis sería lo ideal, vacunas únicas, eso sería el deber ser. ¿Y qué tanto son los títulos protectores? Porque a veces no tenemos los estudios completos en VIH. Mensaje final, esto es un poco reflexivo. La desconfianza médica puede impedir que las personas en grupos de alta prioridad para la vacunación, por ejemplo en VIH, soliciten o acepten vacunarse. Una mayor conciencia y un debate abierto sobre la desconfianza médica, porque la tenemos a veces en algunos aspectos de sobre todo atención primaria, son esenciales para fomentar la vacunación en las personas con VIH. Los efectos del racismo sistémico y las desigualdades sociales también, porque acuérdense del estigma y la discriminación que viven muchos pacientes y las barreras que eso significa para poder lograr vacunar, para dar para dar tratamiento, para que se hagan el diagnóstico, para infecciones oportunistas, para ITS, es todo en la misma línea. Y se recomienda encarecidamente a los médicos que brindan atención médica a las personas con VIH que hablen y promueven la vacunación con todos sus pacientes. Como conclusión les traigo, y es lo que hemos hablado, la incidencia y gravedad de ciertas patologías prevenibles mediante vacunación es mayor en las personas que viven por VIH. Las vacunas son seguras, efectivas e inmunógenas en pacientes con VIH, aunque con ciertas características, si están con bajo CD4 y altas cargas virales, pudieran reducir su efectividad, pero ahí a veces hablamos del riesgo-beneficio y de alguna manera algo les va a proteger, así sea parcialmente. Debe evitarse las vías o las vacunas vivas o atenuadas si tenemos menos de 200 CD4 y la cobertura vacunal sigue siendo relativamente baja en nuestros países y debe mejorarse. Y existe abundante material y recursos para la educación, tanto de nosotros como para los pacientes, y eso tenemos que publicarlo. Una reflexión final, el doctor Jenner, el gran descubridor de la vacuna de la viruela, fíjense este punto que ojalá que podamos llegar en algún momento en Latinoamérica, mientras que el descubrimiento de la vacuna fue progresivo, el gozo que sentí ante la perspectiva que se abría ante mí de ser el instrumento, yo, una persona, destinado a quitarle al mundo una de sus mayores calamidades, que fue la viruela, mezclado con la tierna esperanza de disfrutar de la independencia, la paz y la felicidad, que a veces uno ya quiere retirarse, ¿verdad? A menudo fue tan exagerada que al reflexionar sobre mi tema favorito en los prados, a veces me encontré en mí mismo en una especie de ensoñación, o sea, un sueño ideal, que es lo que nosotros todos queremos, para que esos pacientes con VIH tengan la disponibilidad de vacunas, para que ese personal se entrene cada vez más y que lleguemos al sueño o a ese grado de ensoñación de que todos nuestros pacientes tengan las vacunas inmunoprevenibles ideales. No les puedo dejar de presentar la campaña del Taller Venezolano de VIH, que tiene mucho que ver con la simposio de esta mañana, se llama Prepárate, porque consideramos y es importante hablar sobre el tema. En Latinoamérica estamos muy en pañales, sobre todo en mi país, sobre este aspecto y consideramos que es importante que tengamos ese logo y ese esquema de hablar a las comunidades, porque al final las comunidades con esta campaña se van a empoderar y van a tener un poco más información, y no tanto los profesionales especializados en VIH, sino también las comunidades, porque ellos son los que les interesan, y por eso es que las comunidades son las que deben liberar la respuesta, y para eso estamos aquí ayudando y apoyando. Muchas gracias.